el próximo panel sobre sostenibilidad y financiamiento del periodismo de interés público. Un espacio en el que vamos a abordar uno de los desafíos más urgentes del periodismo: cómo garantizar la sostenibilidad y el financiamiento del periodismo de interés público en un entorno cada vez más complejo y desafiante. Una oportunidad para explorar modelos, alianzas y estrategias que permitan sostener el valor de la información de calidad. Tenemos dos panelistas de lujo y Gabriela Vivanco. Un gusto saludarte. Gabriela es directora editorial de La Hora de Ecuador y presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estará a cargo de la moderación. Y muchísimas gracias. Un gusto saludarte, Gabriela, adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenidos a los panelistas y muchísimas gracias a los que nos acompañan. Hoy día contamos con 131 participantes, más los que estamos en el área de panelistas, con lo cual, genial. Es una conversación interesante. Sí, si es que vamos a, parte de esta conversación se va a dar en inglés, con lo cual tienen en la barra de abajo del Zoom un espacio para la interpretación o la traducción según el idioma. Y voy a presentar entonces a nuestros panelistas. Nos acompañan hoy Ken Doctor. Él es fundador y CEO del medio local Lookout Santa Cruz. Em, es un medio nativo digital en California y él es proponente de desarrollo del periodismo local como abono de la democracia y con un nuevo modelo económico que apuesta por la confianza de las audiencias locales y la estrecha relación con la comunidad. Su libro Newsonomics, que acompaña también su página web newsonomics.com, y la columna que hasta hace poco escribía en el Nieman Journalism Lab, sentaron las bases para comprender los cambios en los modelos de negocio de los que venimos hablando esta mañana a causa de los procesos de transformación digital y ahora la disrupción de la inteligencia artificial. Él trabajó durante 21 años en Knight Ridder en varias de sus publicaciones y nos acompaña hoy con la primera ponencia. Ken, good morning. How are you? I think your microphone is off. Good morning. I am excellent. Fabulous. I heard my bio there. That was your bio. Yes. And if you can share your presentation, if we have some slides that are quite interesting, if Sure. we want to start with that. Thank you. Okay. Should be good here. Play. So I really appreciate talking with you all again. I spoke with the people in the association, I think several times over the last decade in my role with Newsonomics. This is now my seventh career in journalism, and it is the most rewarding. This is where it all began. So I think Gabriela talked about my background with Knight Ridder and all. This was back almost 50 years ago, my first alternative newspaper, and I was pied by the woman on the left who was running a radio station and was recording this live. That was my introduction to multimedia. So I want to talk a little about what we have done here. And I am in Eugene, Oregon today, got here last night. Oregon is just north of California on the coast, a state of about 4.5 million people. Like many places, it has emptied out in terms of reputable daily journalism. And essentially, what I've done is I have applied what I preached in Newsonomics. So I did Newsonomics, I did the book in 2010, did writing for about a decade, and then applied this to Lookout beginning in 2020 in Santa Cruz, California. We launched in Santa Cruz in November. It was dark times of COVID and not a good time. I would not launch a new news enterprise again under COVID, but we did well and we served the community's needs. We grew and in there in that market. We are now 5.5 years old, and we launched Lookout Eugene Springfield just over a year ago. At this point, we are planning 3 more lookouts in the next 2.5 years. So this is, we're all familiar with these kinds of charts, I think, and this is just one of them of showing what's happening in the United States.
of the many places without any single newspaper, and then one that have one newspaper. All these colors don't tell us how good these papers are. Many of the papers that are left, about half are owned by chains that are draining, hedge fund driven chains that are draining the last money out of the trade, and don't really serve the community much anyways. But this is a major problem. And of course, the political times that we live in is making this all worse. To those political times, although I focus on local news and always have, what's going on in the United States is very much worth paying attention to. And again, I know the ties between your association and many American news publications, including Knight Ridder papers when I was there 20 years ago. Those are mostly frayed at this point. We have a very weak local press across the country, and we have major changes from the Washington Post. CNN is just bought by people who are probably not going to do the right thing by it. LA Times has been capitulating to the American right and to the president. And CBS News, long a stalwart, has shockingly changed overnight into a less dependable news medium. So against all of this loss, there is good news. There is a lot of movement and now more sophisticated movement toward replacement. Lookout is totally digital, and that's really important. We're a digital disruptor, but we are a newspaper. We're just a newspaper that happens to be digital. And I heard Google News Initiative cited in the early remarks a lot. Knight Foundation and Google News Initiative deserve a lot of credit. And here are about 18 news organizations that are all in the process of expanding from one city to another to solve this problem. And this is still in the early stages. We are happy to be part of it. So for us, we've more than doubled our company's size in a year. We have 400,000 unique visitors and about 1 million page views a month between the two. We are profitable in Santa Cruz this year, and we have been majority earned revenue for years. We use philanthropy for capital, and that's worked very well, and then run toward advertising and reader revenue with restricted access as our main sources of revenue. We have almost 30 journalists now, and we'll have about 45 to 50 within 2 years. Well paid. We are hired great people, and it is true that starting anew and hiring the people we want for this enterprise has made a huge difference. All of these known readers are hugely important to us, as they are to all of you, 45,000 newsletter readers, 50 plus marketing partners, those are advertisers, and a lot of civic partners in both markets. Importantly, we learned a lot from our experience in Santa Cruz, and we have ramped here in Eugene at least 3 times faster in all the important metrics. So first principles, we are mission driven. That's why Lookout exists. That's why I put all my effort into it in the last 6 years. But we are also at the same time fiercely business driven. We are a for-profit public benefit company, which is the right structure for us. And we are fiercely fair. Being nonpartisan is key anytime we think in journalism, but especially now. Our mantra, show up. This is key to it. The journalism has got to be really good. The business model has got to be good. You have to have good people. But it is community engagement and community betterment that really differentiates us in a lot of ways from traditional newspapers. And that means so many things. It means all of our correspondents showing up, of course, in the community every day, the business team doing the same, doing lookout listen sessions, small sessions, 10 to 12 people. We try to do them every week, either in our office or in the community, to gather feedback and just spread the word for a new publication. Community forums, we just finished 3 election forums last week. We have media partners that help them get their word out. And the whole idea, of course, in digital, where we don't have the print to pass around, is building fast ramping awareness. This is one of our programs, a Lookout in the Classroom, which we started almost at the beginning. We have more than half the teachers in Santa Cruz using it. We now have about a third of the teachers in Lane County in Oregon using it. And we think it's really important for
the students of tomorrow who will soon be voters. And in fact, we have also added a Lookout for Teachers program, and that is both a public service and a revenue source. Key to this model is we are in offices. This is our newsroom in Eugene. It is amazingly the second largest local newsroom between Portland, Oregon, and Sacramento, which has got to be a good 750, 800 miles. It is an in-person operation. We're talking to each other all day long. That makes a huge difference. We do not work remotely. So what does it take? And to step back from all of this, in a way, it is simple. It's a lot of hard work, but it's fairly simple. There are journalism models, and this is the fundamental connect the dots, factual journalism. This very strong community model of looking at how the journalism and all the community work can lead to a better community. And then the business models, which are still advertising and reader revenue, as they long have been for all of us in the newspaper business, but they're done in different ways, especially reader revenue, which we call membership, very technology driven, and that is centrally driven. What people forget often about starting new ones is it is still just a small business. It is business 101. You need capital. We raised $2.4 million in Santa Cruz, $3.5 million in Eugene to be able to hire enough of the right people to do it. And so those people are key. Here's just a sense of who's on our team. And it's a mix. It's a mix of younger journalists and more veteran people. And it has worked very well in both markets. Community forums, I mentioned, we did the election ones. These are the only ones where politicians are grilled, who are running for office, are grilled in public with Facebook Live. Are the only ones in the community that happen. And parties are central, getting people together. Again, this is community. Tomorrow night in Eugene, it's a fairly amazing event. It's our first year anniversary event. We have rented a major hall, and we had on Friday 505 RSVPs from members saying that they are planning on coming. So this is a community barn raising, we would call it in the US. We have built this together. People have donated money for capital, and they feel like they built it with us. So is it a newspaper? Yes. And we just say to people, it's a newspaper. At the same time, look at how it changes because of digital. We are multi-local in 2 cities and soon to be 5, multimedia, multi-product, newsletters, apps, site, etc., multi-channel, and multilingual. We are doing more automatic translation with a last editing look into Spanish, and we plan to have a completely bilingual site by the end of the year. Fundamentally, it's good local journalism. You can see in this drop-down menu, very familiar. This is all the stuff we covered in newspapers. We packaged it differently into sections, but it works just as well here as people, including baby boomers, get used to using digital every day. Very important, and especially important with AI, it is key that we all grow one-to-one traffic much more quickly. Facebook, as we know, has dropped off the map. Search referrals are dropping off the map very, very quickly. Our app has really helped us do that. This is actually an old number here. We are now up to 60% direct traffic in Eugene, largely because of our app and our newsletters. And I'm aiming for 75% direct traffic, understanding that AI is changing the name of the referral game. We're doing neighborhood newsletters. Again, we're using tech here. We're using AI to regularize, normalize a lot of data in our markets. Of course, we have our own geocoded stories. We have 9 neighborhood newsletters. It takes us a half an hour each morning, read by an editor, to do this work, which would have been impossible without this technology. And we are soon launching a chat product for Santa Cruz and then for Eugene of a county-wide chat news and information source. So AI is a force multiplier, and I think we all know we're at the beginning of that. Then there's the accountability journalism, its core. I'll just run through this.
really focusing on again, connect the dots of what's happening and change in the city. And things like food are absolutely core. We do food, we do arts, we do sports. We're not only doing accountability journalism, and we've been able to build a big audience consequently. We have our site. We've got this is the newsletter, and then on the revenue models, pretty clearly, and that continues to change. Membership will tend to grow to 60%, but marketing partners, advertising, and membership have been about even. We still take in philanthropy, but we don't want to be dependent on it, and we're getting some content licensing money. That's the basics of our revenue model, and we've been able to grow both audience and revenue year after year in Santa Cruz and are off to a great start in Eugene. With our model, we have access control, but we also provide a lot of free content. We are now able to reach 60% of the adults in the county in Santa Cruz. And we are literally looking at pricing as a major factor going forward. And so we've got a couple of new programs. We have our 1-for-1 program. It's not indicated here well, actually, it is indicated on the right here, $250 a year. You buy a membership, and a teacher in the community, that's the Lookout for Teachers program, also gets a membership. And then we're introducing still another program next week that I cannot talk about yet, but it's going to help us price up to a higher average membership cost. And so that's it. And I'm glad to get into discussion. Wonderful, Ken. Thank you very much. We're going to go to our next panelist. Nos acompaña también hoy día Jonathan Bock Ruiz. Él es periodista colombiano con una maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo en la Universidad Complutense en España. Coordina el Centro de Pensamiento de Libertad de Expresión de la Fundación para la Libertad de Expresión FLIP en Colombia. Él fue editor digital de la revista Semana y trabajó por más de 15 años como periodista, investigador y columnista para varios medios. Jonathan, ¿cómo estás? Por favor, adelante. Gabriela, un gusto, muchas gracias. Esa biografía creo que tiene un poco desactualizada porque fui director de la Fundación para la Libertad de Prensa y actualmente soy el director del Fondo Periodismo Futuro, que es parte de lo que quiero compartir y aprovechando esta charla. Y bueno, muchas gracias Ken también por compartir el modelo y qué bueno poder estar en esta charla y muchas gracias a Carlos y a todo el equipo de la CIP. Yo quiero presentar precisamente con... Aquí la estoy... Bueno, creo que ahí ya se ve. Lo vemos, gracias. Vale, pues quiero solamente unos minutos antes de que podamos conversar contigo, Gabriel, y con Ken, pero sobre esta nueva estructura de un fondo nacional en Colombia pensada en acompañar y fortalecer la sostenibilidad del periodismo de interés público, donde, pues, en un momento, en un contexto particularmente en el 2025, movido aún más por la retirada de muchos recursos de cooperación, iniciamos esta propuesta de crear un fondo nacional que pudiera identificar de manera independiente a medios de comunicación en el país y poderlos dar unas subvenciones económicas y un programa de mentorías. Y quisiera empezar precisamente por compartir qué aprendimos o qué supimos de 100 medios que fueron los que se postularon a este proceso de convocatoria. Son medios, la convocatoria estaba abierta para redacciones que tuvieran a partir de cuatro personas en el equipo y que llevaran por lo menos 3 años trabajando con comunidades, ¿no? Entonces, finalmente se postularon estos 100 medios y quiero aquí destacar algunos de los datos que creo que son importantes en esta caracterización también de los actores de la información
en Colombia, pero que yo creo que seguramente coincidimos en que tienen varias particularidades con otros países de América Latina. El 60% de estos medios tienen un presupuesto anual de menos de $25.000. Un 20% tiene un presupuesto anual de 70.000 y el restante, el otro 20%, tienen unos presupuestos superiores a 150.000. Entonces, aunque aquí vemos por supuesto, como unas brechas o unas diferencias, vemos que sí hay una mayoría que se manejan con un presupuesto de 25.000, que como mencionaba, para mantener redacciones de 4, 6, 8 personas, pues es un presupuesto, por supuesto, insuficiente, no solamente para hacer periodismo, sino también para poder pensar en tener un mayor alcance, un mayor impacto, en invertir en tecnología y en fortalecer sus modelos de negocio o de sostenibilidad. También quisiera mencionar que pues en esta alta informalidad termina contrastando con lo que llamamos el amor por el periodismo y el amor por el oficio. Y esto puede tener, digamos, o hay una buena noticia en que la parte del periodismo es una parte que es sólida, donde se está haciendo un trabajo muy importante, donde se está comprometidos con su audiencia en esta intención también de hacer vigilancia, transparencia ciudadana, documentar procesos culturales, mantener también y preservar esa historia local. Entonces, esta parte del ejercicio periodístico es sólido, como menciono, pero contrasta con esta altísima informalidad, donde en muchos de los casos, pues también se trata de un ejercicio de supervivencia por los próximos meses, ¿no? Entonces es saber si tengo 6 meses para pagar la nómina de mi equipo, si puedo adquirir un nuevo equipo de fotografía, algún software. Entonces, pues aquí es como la lucha entre estos dos, digamos, como necesidades o pilares para constituir y fortalecer a los medios de comunicación. Y quiero destacar también que en esto del ejercicio de la calidad, pues son medios que en su mayoría han recibido también premios nacionales, internacionales. Entonces, que esta falta de recursos, pues no es necesariamente una barrera para esa excelencia periodística, pero por supuesto, pues que genera también un desgaste y pues esa imposibilidad de pensar que sean proyectos que puedan proyectarse a mediano y a largo plazo. Entonces, después de compartirles estas ideas que me parece que, como mencionaba, para caracterizar a estos actores de la información, pues mencionar también que digamos que el riesgo y lo que hemos mencionado en múltiples foros y por supuesto en este espacio particularmente, el riesgo no es solamente la crisis de algunos medios, sino en general la fragilidad de una infraestructura colectiva, que como sabemos y estamos convencidos, pues es fundamental para la democracia y para este debate público. Y también entendiendo que la sostenibilidad de este periodismo de interés público no puede depender ni de la pauta o de apoyos ocasionales o de estas diversificaciones de donde vienen las fuentes, pues es precisamente que nace la idea de pensar en los fondos nacionales para poder fortalecer el sistema del periodismo, ¿no? Y esa es la apuesta que hacemos en el Fondo Periodismo Futuro, donde pues esta infraestructura lo que busca es poder acceder a diferentes fuentes de recursos, recursos tanto del sector público como del sector privado, por supuesto de la cooperación, para tener ya con un esquema diseñado de forma independiente, seleccionar a esos medios, ¿no? Finalmente en esta convocatoria que lanzamos pudimos seleccionar a 7 medios de comunicación que pues son bastante diversos, desde una radio comunitaria, medios digitales ya más consolidados, otros medios que también se enfocan en una agenda particular, como puede ser una agenda económica o una agenda de derechos humanos,
y esos hicieron parte de esta selección acompañado de un programa de mentorías. Aquí, y ya para dejar como otra idea también antes de pasar a la conversación con ustedes, es la importancia también de entender que una sola vía no es suficiente, porque si bien cada una de estas fuentes de recursos, tanto la inversión privada como los recursos públicos, la cooperación internacional o la filantropía, fortalecen y tienen una intención importante, por sí solos terminan o digamos que se fragmenta también más estas líneas de financiación. Entonces, un sistema que pueda agregar también esas fuentes puede pensarse en una sostenibilidad a más largo plazo. Y aquí, ya para cerrar la presentación, 6 ideas o principios de cómo también hemos pensado la estructura del fondo, ¿no? Entonces es una gobernanza blindada precisamente porque lo que buscamos es poder que el fondo sea también un cortafuegos de los recursos que son difíciles de recibir directamente para los medios de comunicación, como puede ser una alcaldía, una gobernación, una institución pública o una empresa privada fuerte que pueda tener intereses en otros sectores. Si el fondo recibe esos recursos y a su vez los redirecciona a medios de manera independiente, objetiva, con unos criterios de selección, pues eso hace que esos recursos que están ahí eh, pues puedan ser entregados a los medios sin que afecte su independencia editorial. Entonces, también lo vemos como una manera en la que esto no se entienda como un subsidio, sino que es un habilitador, ¿no? Este modelo no reemplaza un modelo de negocio de los medios, sino que lo complementa con otras condiciones también, ¿no? Y parte de esas condiciones, pues también es pensar en cómo hay una participación más activa por parte de los medios de comunicación en pensar dónde se pueden, sí, pensar o diseñar modelos colectivos que le permitan a los medios tener una parte administrativa más fuerte, por ejemplo, ¿no? Porque uno de los grandes puntos débiles de los medios, pues es precisamente su parte administrativa, pensar en los modelos de negocio, desde contabilidad, temas un poco más necesarios o elementales, y son pues sectores que no están tan cubiertos con esas necesidades. Entonces, ¿de qué manera se pueden pensar en que estos sean también algunos de los servicios colectivos que se puedan prestar y pensar y articular entre los medios de comunicación? Em, y también la importancia de poder acompañar pues estos recursos económicos con una asistencia técnica, con programas de mentoría, que por supuesto pues esto es algo que también ya existe y ya es muy fuerte. Lo veíamos también en la presentación de Alejandra y de como actores como Google y muchos otros que le apuestan también a apoyar estos procesos con medios de comunicación, a fortalecer la parte de tecnología, a fortalecer la parte editorial. Sin embargo, sigue siendo algo que es muy importante poder acompañar también a muchos de los medios en esa línea. Para que fortalezcan su gestión, desarrollen estructuras organizacionales más sostenibles. Esta idea de la infraestructura y los servicios colectivos creo que es fundamental también pensando en la brecha que hay de todas maneras y que persiste en el momento de innovar, ¿no? Cuando hablamos de medios de comunicación que tienen presupuestos tan ajustados, pues precisamente una de las dificultades es poder pensar en cómo me sueño y cómo diseño herramientas de tecnología que me permitan no solamente pues reducir mis tiempos de trabajo, no solamente tener una mejor calidad seguramente en algunas cosas o en ampliar mi impacto, sino también cómo esos diseños, cómo esas herramientas tecnológicas pueden aportar a la sostenibilidad del medio de comunicación. Y pues finalmente también redes y alianzas que sabemos que es indispensable, es algo que se ha trabajado muchísimo en América Latina, pero que sigue costando y que sigue siendo difícil cómo promover esas redes y alianzas alrededor de la sostenibilidad, donde esto sea también, digamos, como el punto o el nudo
perdón, el punto de unión entre diversos medios de comunicación que pues puedan conectar no solamente con los medios, sino también con investigadores, empresas de tecnología y otros actores del ecosistema. Entonces, dejo por acá estas ideas iniciales para poder seguir con la conversación contigo, Gabriel, y con Ken. Gracias. Genial. Muchísimas gracias. Ken, can you confirm that your translation is okay when we speak in Spanish? I can't hear you. It has not been working, no. Oh, if you press on interpretation down there and you choose the Spanish channel, There's no interpretation. Is it under more or oh, I if see it. Okay. Okay, I see it now. sí, Okay. okay. Good. Si hablo en español, ¿te traduce bien? Si entiendes lo que te digo, Ken, para ver si es que Yes. está funcionando. Ok, Yes. That's súper, working. Good. Thank you. Thank you. súper. Gracias. Em, Muchísimas gracias y lo que quisiera también es entender un poco cómo podemos entender este renacimiento de los medios locales en Estados Unidos, estos nuevos modelos de negocio. Hay un documento que se llama Creating Value for a Sustainable Future, que es un paper del Knight Foundation y del Financial Times que se publicó recientemente, donde nos dan una guía de paso a paso de cómo implementar estos modelos hiperlocales de los cuales Ken habla en su libro, pero a la vez, Jonathan, tú también nos puedes dar una visión muy local de cuáles son las cosas que sí funcionan en América Latina con tu visión sobre estos 100 medios a los que han tenido acceso y cuáles son las cosas a las que nos tenemos que ir adaptando poco a poco según las condiciones del mercado. Mi primera pregunta, y es para los dos, en primer lugar con Ken y quizá luego con Jonathan, es el concepto y la Yeah. implementación de la infraestructura de First Party Data. Es de este término que parece ser la panacea de dónde vamos a implementar y cómo vamos a conectar con nuestras audiencias locales. Y Ken, quisiera preguntarte primero a ti cómo aplican esta infraestructura y cómo les sirve para comunicarse con su audiencia, qué herramientas usan y a la vez, Jonathan, contigo, cómo se está utilizando esta nueva tecnología para conectar con las audiencias en tu experiencia. Entonces, Ken, si empezamos contigo, por favor. Sure. Sure. It's always a work in progress. So, what it is for all of us is moving from a mass of unknown people to known people. And so the main ways we have done that is through, of course, email and newsletters. And the newsletters, we have three kinds of newsletters. We have the daily newsletters, morning and afternoon. We have the topical newsletters in politics and food and entertainment and others. And then we have these neighborhood newsletters that are 5 days a week. We are even we're doing a test, it's going to go out next month in terms of using the post office to deliver flyers that's the QR code that said you can get a free neighborhood newsletter, sign up here. So we're going to use old techniques to do this, but that's the whole key is to move people into that known universe. In terms of in being small, we don't have a major CRM system. One of the things we're working on with a group, with an industry group, is the ability to pull data from three different data sources. GA4 is one of them, and then there are two others into a single bucket of data so that we can get a unified view of these known readers. And that's the next big step for us. We're hoping that will be proven out by essentially by July, and we can move on that. So getting that number up in terms of known and to one-on-one is the key for us. And then working the rest of the funnel in terms of once those people are known, getting much more sophisticated in the messaging to them and having more defined segments so that we are not just broad blasting messages to everybody,
but are segmenting those and getting a higher return rate on both conversion and retention. Thank you. Jonathan, contigo porque al final la aplicación de newsletters que funciona tan bien en otras regiones del mundo, quizá en América Latina todavía no está tan adentrada. Usamos muchísimo WhatsApp, pero al final WhatsApp está en manos de Meta. Cuéntanos un poco en tu experiencia qué se hace en estos medios. Sí, precisamente la brecha ahí se hace más evidente, ¿no? De lo que hemos visto en estos medios, aunque hay una intención clara de empezar a fortalecer muchos más sus canales propios, como los newsletters o otras herramientas, esto todavía es muy incipiente y no está siendo utilizado por la mayoría de los medios, que siguen recurriendo todavía a espacios más físicos, análogos, de conexión con la comunidad, pero pues no en esa línea todavía de estas herramientas de newsletter o de cómo tener, también empezar a recibir mucha más información de la audiencia, de quienes los están leyendo o consumiendo su información. Gracias. Y sí, parece que en América Latina todavía estamos un poco más atrás con respecto a al uso de esta información de first party data, pero poco los genios que sacan estos papers a nivel mundial se enfocan muchísimo en la importancia de empezar a invertir en esta infraestructura pronto y temprano. Ken, contigo. Has dicho que hay dos modelos, los modelos de los grandes medios nacionales, donde obviamente a la cabeza está el New York Times, y cada país tiene como un medio legacy. Los medios tradicionales que fueron adoptando la transformación digital. Y por el otro lado tenemos los medios hiperlocales, que es lo que vemos que está renaciendo especialmente en Estados Unidos y también en América Latina. En el medio hay un colchón de medios que eran tradicionales y que se han ido adaptando a las tecnologías digitales, pero todavía no logran hacer ese cambio. ¿Por qué crees que es tan difícil y qué, en tu experiencia como consultor, qué recomiendas para acelerar lo más Yeah. posible y lograr una transformación que los haga sustentables? It is a very hard transition and transformation, as we have all learned for what, 20 years now. One of the reasons that when I started Lookout, I said we are not going to do any print was to solely focus on the content, the community, and the business. And I realized that is a luxury, in fact, that we have, I acted on that not everybody has. But the reasons for that, and as I talk to my friends in Legacy Press, I think the number one issue is still cultural. That a company that is focused on print, and even if it says, "Oh, we're not that focused on print, we're more focused on digital," the focus of the executives in the company, the people in the newsroom, still tend to be print, and print is a business that is dying. It is dying slower or faster in different places, but the growth is in digital, the audience is in digital. So that's the number one issue. And from that, you can also see the economic impacts of we don't have to spend any money on newsprint and ink and trucks, and that makes a big difference. When I was an analyst, I did one post and said my research into news companies showed that in the U.S., 12 that on average they spend 12.5% of all their expenses on their newsrooms, and the top newsrooms like New York Times, the Star Tribune spend 20%. That's because they put all the money into production. What we're able to do on a digital basis is 50% of our expenses are paying journalists, another 20% paying business side people. So we're investing in people. So, I mean, the way I connect these questions, Gabriella, is how can you get to where you need to be, which you need to get to this digital model as quickly as possible. And we all know that it's not easy to turn off the print end of it because that's where the money is. But you've got to get to that digital end as fast as you can. The New York Times remains the best model for this.
The latest numbers are almost 13 million subscribers, and only 500,000 of those are print. Those numbers, I followed those numbers now for 20 years, and people said that was impossible 10 or 20 years ago. But they followed a clear passage from being mainly print, a little digital, to almost wholly digital and a little print. And that's what people need to be able to do. And of course, you need to have the capital to help pave the way and give you time to do that. Thank you. Thank you very much, Ken. Just a quick question. Out of your budget, how much do you say you spend? You said you spend around 76% on people. How 70%, much? yeah. 70%. How much do you spend on tech? About 10. Ok, thank you. Jonathan, contigo, en tu experiencia entonces, los nuevos medios digitales, pero tenemos muchos medios que fueron legacy, ¿no es cierto? Medios más tradicionales que imprimieron, que todavía imprimen y que tienen este vaivén cultural que, como dice Ken, nos pesa muchísimo, no solo en la estructura de costos de los medios de comunicación, sino también en la forma de trabajar, en los flujos de trabajo, en la velocidad en la que nos adaptamos y en la que adoptamos tecnología. ¿Qué funciona en tu experiencia? Yo creo que el impacto o qué tanto funciona depende mucho de cada medio y cuáles son las fortalezas que tienen realmente, ¿no? Porque no tenemos precisamente una infraestructura más colectiva. Ahora que hablaba Ken, donde mencionaba que era sencillo, pero los pilares, digamos, como con los que ellos han hecho, que es periodismo, comunidad y modelo de negocio. Creo que a esto también hay que añadirle el pilar de la tecnología, que bueno, lo sabemos, tú lo estás mencionando también, y ahí es donde yo creo que la brecha es más evidente con el paso del tiempo y con la transformación tan rápida que hay, ¿no? Y creo que entonces quedan los medios preguntándose cómo pueden avanzar en esto, porque de alguna manera y intuitivamente lo pueden hacer con los modelos de negocio, se pueden pensar también en otras formas, pero la tecnología pues sí es un obstáculo que muchos de ellos enfrentan. Entonces, funciona lo que puedan ir haciendo de manera más intuitiva, pero por eso creo que el punto de cómo lo trabajamos más en alianza con una infraestructura más colectiva es muy importante para poder acompañar estos procesos para que no sean unas aventuras solitarias, sino pues que tengan un sentido más amplio y que se vea también ese impacto y que no sea un esfuerzo adicional, porque cuando estamos hablando que además los directores de los medios o los periodistas o quienes hacen parte activa de las redacciones, además de hacer su trabajo, tienen que pensar también no solo pensar, sino implementar esos otros modelos de negocio, hacer las escuelas en los medios de comunicación o vender merchandising o pensar en otros actores estratégicos o vender publicidad, pues además también tienen que pensar en implementar las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces es pues una dificultad más para poder eh, diseñar unas rutas que sean realmente sostenibles para estos medios. Gracias, Ken. Voy a ir a la última pregunta y me voy a ir al inglés para ser un poco más eficiente. Jonathan speaks about this collective infrastructure that we can build among smaller media in order for us to have more efficient operations. And you've done this by replicating your model in Santa Cruz to Eugene, and now you say you're going to open 3 more. Right. Tell us, what have you learned, or what are the sort of best practices of this shared infrastructure that we can learn from in smaller markets? We made a number of mistakes the first 2 years in terms of the technology that we picked. So if you look at a tech stack for, again, digital only, it is a content management system. It's a ESP newsletter system. There's an app provider. There's analytics. And our tech stack changed dramatically in the third year. The number one, and I think overall, we all have to, and we all share this bond as journalists up and down these continents.
We have to stop thinking of this as an experiment. This is 2026. We have to get on. This is still a business that needs to be run. It's run somewhat differently, but run on the same principles. The number one thing that made a huge difference to us, both in Santa Cruz and then Eugene and where we're going, is Newspack. Newspack is the content management system developed by WordPress with money from the Knight Foundation and Google News Initiative. Those names keep coming up. It started probably 7, 8 years ago, and I first looked at it when I started Lookout, and it was too underpowered for what we needed. I stayed in touch with them, and I knew the people who were running it, and they have built it into a very robust system that has then these connections to the other technology, and we can influence as publishers their roadmap. That has made a huge difference to us. To Jonathan's point, you don't want to worry about this stuff. It's just like in the old days, you didn't worry about the printing press or the production. You want to be able to have the newsroom do what it does, and then our systems work. It's not perfect, but it's about 90% of the way there. And it is fairly turnkey. We don't need tech people on staff. And we can stand up when we stood up the site in Eugene, we could stand that up. The tech was not an issue at all. It was just the hiring of the people. So it's already there, and I know they are. I assume they're in Latin America. I know they're in parts of Europe as well. I would really look at that. It's a low cost alternative because it's subsidized. Um, and there may be others, although we haven't shopped, and I won't be shopping for one. But I think it is absolutely key. And I remember at the beginning for us and for people in the last decade have been bedeviled by the tech, and the tech should not get in the way. You got to do the journalism, you got to make the money. Thank you, Ken. And I'm sorry, we're running out of time. We can go on for hours. I appreciate your time. I'm going to go back to Jonathan for a last question. Jonathan, en base a lo que dice Ken, este tema de la infraestructura compartida, gracias por mencionar el concepto. También quería un poco que nos des una advertencia al respecto de depender demasiado en la filantropía. Entonces, ahora hay todo este tema bueno, lo vimos ahorita, hay un montón de fondos concursables, grants. Google realmente hace un trabajo muy interesante con los medios y con la SIP, pero ¿qué pasa si es que no usamos esto para catapultar el crecimiento? Esa es la gran pregunta y creo que parte de la crisis que se ha vivido en algunos países y particularmente en el caso de Colombia el año pasado fue, pues yo creo que un punto de inflexión porque la salida de los recursos de USAID podían significar más o menos el 70 o el 80% del total de los recursos de cooperación que se dan en Colombia. Y buena parte de esos iban para periodismo de interés público, para medios de comunicación independientes. Entonces, se sintió este gran terremoto y llevó a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo poder fortalecer precisamente la línea de sostenibilidad de los medios y cómo poder fortalecer otras fuentes de recursos sin comprometer la independencia editorial, que por supuesto pues es la gran condición que hay que mantener para que esto no sea así y pues para no ceder en esa independencia. Yo creo que parte también de repensar estos modelos y de poder construir unas nuevas formas para mirar hacia los próximos 5 años y 10 años. Y aquí una reflexión también muy poderosa que se la escuchaba a Carolina Guerrero de Radio Ambulante, un medio pues ya también consolidado o a pesar de ser consolidado en toda América Latina, tiene unos problemas todavía de poder pensar en esa sostenibilidad. Y ella decía, yo no quiero pensar que mi medio sea sostenible el próximo año. Yo quiero pensar que Radio Ambulante pueda existir dentro de 100 años, ¿no? Y creo que parte de ese cambio también tiene que ver con cuáles son las fuentes de financiación para ese periodismo de proyección a los próximos 100 años, ¿no? Y creo que ese es parte del camino a construir y de, pues, estas iniciativas como los fondos nacionales. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, Ken. Se nos acaba el tiempo, pero nos llevamos muchos conceptos interesantes y tareas pendientes. Así que les agradezco y Carlos, cerramos este panel y vamos contigo. Muchas gracias.